rostro en cada esquina. No existe ley que contradiga. Es libertad que se respira. Y lo veo en la armonía. Somos una gran familia. Tú plantaste la semilla. Es el regalo de la vida. Cantamos. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Solo a ti cantamos. Dios, tú eres amor. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Como siempre, antes de recibir la palabra de Dios, los invito a hacer una pequeña oración disponiendo nuestro corazón para que ese mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón y del fruto que tanto estamos anhelando, que tanto estamos viendo, que tanto estamos profundizando y que tanto deseamos. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, gracias por permitirnos apartar este tiempo maravilloso para edificarnos como iglesia, como hogar, como familia y como personas. Amado Señor, te damos gracias, Dios bendito, por tu bendita palabra. Disponemos nuestro corazón como un terreno barbecho, como un terreno fragante para que sea sembrado en él tu palabra. Y así nosotros hoy una vez más podamos dar esos frutos del Espíritu. Amado Señor, te entregamos hoy especialmente, Señor, que a través de esta bendita palabra nos des el fruto de la paciencia. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, no solo con nosotros mismos, sino también contigo y con todos los demás. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amada iglesia, hoy vamos a profundizar, como lo decíamos en la oración, en el fruto de la paciencia. Un fruto que trae muchas bendiciones, pero para los corazones ansiosos, para los corazones llenos de inmediatez, es muy difícil de llevar a la práctica. Lo invito entonces para que vayamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vaya un momentico, la segunda carta a Pedro en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y si lo cree, diga amén y amén. Miren que en este corto versículo podemos apreciar la respuesta de Dios a nuestra impaciencia. Porque como todo lo queremos rápido, todo, y le decimos, Señor, ya, rapidito, esto es para ya, esto es para antier. Siempre tenemos esa expresión en nuestro argot popular. Usted se imagina si Dios dijera, bueno, esto es pantier, yo necesito que se conviertan todos, ya, porque es que ya el fin del mundo, el apocalipsis, la segunda venida, la restauración de todas las cosas viene ya, entonces necesito ya. Sin embargo, el Señor nos dice que muchos se quejan por la tardanza de Dios, pero no están entendiendo que Dios es paciente. Es muy paciente, la paciencia. La paciencia es simplemente saber esperar todo el tiempo suficiente y necesario antes de caer en la impaciencia o antes de caer en la rabia, porque hay actos que a nosotros nos llevan a la rabia, nos llevan al rencor, nos llevan al desespero, nos llevan a la impaciencia, y por eso es ese tiempo de saber esperar es la paciencia, es decir, tengo paciencia, y esa paciencia se expresa en dos dimensiones, hacia Dios y hacia los demás, porque nos impacientamos con respecto a las promesas de Dios, como dice la palabra de Dios. Nosotros anhelamos que las promesas de Dios queremos ya. Y por eso es importante desarrollar ese fruto de la paciencia, ya que Dios trabaja en su tiempo y Él es soberano.
Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los cristianos, que queremos manejar en nuestro tiempo. Es decir, nosotros nos creemos soberanos de nuestra vida y es Dios el soberano. Y por eso necesitamos paciencia. Precisamente ese tiempo es el que más a nosotros nos mortifica, el tiempo de espera, porque todo lo queremos en la inmediatez de nuestras necesidades materiales. Si yo tengo sed ahorita, yo quiero un vaso con agua ya, inmediato. Si yo tengo hambre, quiero comer ya, no quiero comer mañana, quiero comer ya. Hemos recibido, iglesia, muchas promesas de Dios. Y aun cuando sabemos que sus promesas son sí, porque la palabra nos lo dice, y que se cumplen, nos impacientamos cuando tardan, o incluso ejecutamos o terminamos haciendo acciones para la realización de las promesas. Es decir, nosotros aligeramos o agilizamos el resultado, las acciones para que la promesa de Dios se lleve acá, y después terminamos nosotros arrepentidos porque tomamos decisiones incorrectas. Debemos más bien aprender y recordar la paciencia de Job y la paciencia de Abraham, que nos muestra la palabra de Dios. En Hebreos 6:15, por ejemplo, nos dice que después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¡Wow! Perdón, Abraham, el padre de la fe. Por eso se convierte en el padre de la fe, porque creyó a Dios, aprendió a creerle a Dios. Y en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 11, nos dice que Job perseveró con paciencia y al final recibió toda la bendición de Dios. Amén, iglesia. Es una gran invitación para aprender de estos dos grandes patriarcas. Ahora bien, con respecto a la paciencia hacia los demás, porque ya vemos nosotros la paciencia que debemos tener con respecto a Dios. Ahora, con respecto a la paciencia que debemos tener hacia los demás, el apóstol Pablo lo expresa de una manera magistral. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 2, nos dice que soportemos con paciencia, nos soportemos con paciencia los unos a los otros con amor. Y le mete el amor ahí. Es que definitivamente el amor es fundamental y necesario. Solo somos pacientes cuando amamos. Definitivamente, como lo vamos a ver ahora más adelante. Iglesia, actualmente nosotros vivimos en el mundo de las respuestas inmediatas. La tecnología, la vida acelerada, hacen que este fruto de la paciencia se pierda en medio de tantos afanes cristianos. Tenemos demasiados afanes y muchos quieren llevar una vida de microondas, rapidito, meto aquí el microondas 2 segundos y sale la comida. Y lo que es peor, quieren también ubicar o meter a Dios en el microondas, y eso pues atenta contra la voluntad de Dios, contra su soberanía. Las personas muchas veces quieren orar en la mañana y recibir la respuesta a más tardar al mediodía. Es por tarde, a mediodía quiero la respuesta. Pero el único que sabe y reconoce el tiempo apropiado es Dios. Es Dios, iglesia. Por eso es importante profundizar en este fruto. Y para profundizar en este fruto, hoy tengo una invitada especial, que es María Edith Rojas, a quien yo llamo con cariño Heidi. No me pregunten por qué, Heidi. Ella es cofundadora de la Iglesia Pacto de Amor, una bendición muy grande desde hace 17 años ya, al servicio de su iglesia, al servicio del Señor. Una mujer entregada, una mujer muy sensible, no solo en su relación espiritual con el Señor, sino también en su trabajo, en su iglesia y hacia los demás. Una mujer servicial que ha dejado y ha dado un testimonio muy grande, no únicamente con respecto a la paciencia, como lo vamos a apreciar, sino también con respecto a todos los demás frutos del Espíritu Santo, porque todos somos afectados y permeados por esos frutos del Espíritu Santo. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con su enseñanza y con su testimonio. Adelante, Heidi. Gracias, pastor, por tan hermosa invitación. Iglesia, gracias a ustedes por permitirme entrar en sus hogares y llevar este mensaje hoy. Bueno, vamos a seguir continuando con los frutos del Espíritu Santo y nos vamos a enfocar en el fruto de la paciencia. Así que los invito a Romanos 12:2. Por favor, vamos a la palabra de Dios. Romanos 12:2. En Romanos 12:2 dice:
Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Mire que dice, alégrense en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento. Eso de mostrar paciencia en el sufrimiento es como bien complicado, ¿verdad? O mostrar paciencia en las adversidades es como bastante complicado, más aún en estos tiempos tan difíciles y acelerados que estamos viviendo. Estamos viviendo una época donde todo es express, todo lo queremos ya. Miren que ahorita en estos bloqueos, que iba en el carro, bloqueaban las avenidas y yo decía, ay Dios mío, qué impaciencia poder quedarme en este trancón y todo el mundo queriendo pasar por encima de ti, las motos, los carros, las bicicletas. Uno quisiera tener el poder de poder abrir la calle y poder pasar. Entonces estamos viviendo una época acelerada, una época donde todo lo queremos ya y somos muy impacientes y eso no pasa. Paciencia, iglesia, la palabra paciencia viene de la palabra griega macrotumía. Macrotumía, que significa perseverancia, resistencia, constancia, entereza, firmeza, resignación frente a situaciones que no fácilmente nosotros podemos cambiar. La paciencia, entonces, iglesia, es la capacidad que tenemos para tolerar o soportar situaciones difíciles sin perder la calma. Es una virtud de nuestro Padre Celestial. Es un regalo maravilloso que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Ser paciente, iglesia, es una forma de demostrar que amamos a Dios y que amamos a nuestros semejantes. Recuerden que en 1 Corintios 13 nos dice que el amor es paciente. Cuando nosotros tenemos paciencia, podemos tolerar aquellas cosas que nos irritan de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro compañero de trabajo, hasta de los vecinos que ponen música a todo dar y no nos dejan orar, o no nos dejan ver televisión, o no nos dejan escuchar nuestras alabanzas. Entonces mire que cuando nosotros tenemos paciencia, demostramos a los demás y a Dios que lo amamos. La paciencia es una virtud que solo la podemos desarrollar a través del Espíritu Santo. Por eso la paciencia es uno de sus frutos. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos desarrollar el fruto de la paciencia en nuestras vidas? Lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es teniendo una nueva naturaleza. Los invito para que vamos a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. En Colosenses 3:12 nos dice el Señor, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. En el versículo 15, si bajamos un poquito, dice que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Iglesia, aquí el apóstol Pablo dice que como hijos de Dios debemos tener una nueva naturaleza. Recordemos que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, esa vieja naturaleza la dejamos atrás y nos revestimos de una nueva naturaleza, amén, la cual incluye la paciencia. Dice también que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones o controle nuestros corazones para que esa paz pueda ser controlada, controle nuestros corazones. Debemos imitar la fe inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo, en que su debido tiempo Dios nos ayudará a corregir las cosas que nos preocupan, las cosas que nos agobian, las cosas que nos molestan, amén. Si seguimos los pasos de Cristo, nada nos hará perder la paciencia, iglesia, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, amén. Lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 16:33, lo dice el Señor. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontaremos muchas aflicciones, pero dice el Señor, anímense,
yo he vencido al mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? El Señor en esta cita nos invita a que seamos pacientes, pero además de pacientes en afrontar esas aflicciones, debemos vivir alegres, animados, gozosos. Amén. Entonces debemos de empezar a practicar estos ejercicios en nuestra vida para que el fruto de la paciencia empiece a activarse en nuestras vidas. Lo segundo que debemos hacer es poner toda nuestra confianza en Dios. Los invito para que vamos a la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Iglesia, es muy fácil decir que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Es fácil decirlo, pero cuando pasa el tiempo y no vemos esa promesa cumplida en nuestra vida, nos empezamos a impacientar, nos empezamos a cargar con decepciones, frustraciones, tristezas, nos sentimos mal, peleamos hasta con el mismo Dios y se nos llena el corazón y la mente de amargura y de tantas emociones que nos afligen el alma, tanto que nos convertimos como en esa olla a presión. Y si no tenemos la válvula, que es el fruto de la paciencia, pues explotamos. Mire que la olla a presión, ella cuando está en su ebullición, necesita sacar ese aire para poder seguir cocinando, ¿verdad? Asimismo nosotros, cuando nos llenamos de tanta carga, cuando nos llenamos de tantas emociones, de tanta amargura, de tanta tristeza, de tanta desilusión, de impaciencia, pues sencillamente si no tenemos la válvula, que son los frutos del Espíritu Santo, pues vamos a explotar, ¿sí? Y allí es donde cometemos los errores más grandes de nuestra vida, porque no esperamos en la voluntad de Dios. Mire que yo recuerdo más o menos hace como que 6 años, 7 años, estábamos ubicados ahí en la Paso Ancho y los días miércoles salíamos más o menos terminada la prédica a las 8:30 más o menos y salíamos mientras cerrábamos, mientras acomodábamos y todas las cosas, pues salíamos más tardecito. Yo debía caminar de la Paso Ancho hasta la autopista, pues para abordar un taxi pirata que me llevara hasta el norte de donde vivo. Y para mí eso era un martirio, porque yo veía que todo el mundo salía en sus carros, en sus motos, en sus bicicletas y yo tenía que caminar. Y yo empecé a llenarme de impaciencia y empecé a decirle: Señor, yo quiero un carro. Yo quiero tener un carro, Señor, ¿por qué no me regalas un carro? Y el Señor en una promesa me dijo que sí, que me lo iba a dar, pero pasaba el tiempo y ese regalo o esa promesa no se veía cumplida en mi vida. Entonces yo me empecé a impacientar y cada miércoles era la llorada desde la avenida Paso Ancho hasta la avenida Autopista. Era una lloradera, era una renegadera y me estaba cargando, me cargaba enormemente. Hasta que un día dije: no, pues yo tengo que ir a un banco y solicitar el préstamo, obviamente. Entonces fui a varios bancos, me dijeron que sí, que claro, que me prestaban el dinero, que los intereses eran a tanto. Yo dije: no, con esos intereses tan altos, pues realmente lo que voy a hacer es pagar como 3 o 4 veces el carro, no, pues tampoco. Entonces una compañera de trabajo me dijo: ¿por qué no hablas con el gerente? Mira que nosotros tenemos convenio con tal banco y allí te van a salir los intereses mucho más bajos. Entonces dije: claro, esa es. Entonces fui, pedí una cita, me atendió el gerente administrativo. Entonces le dije: ay, necesito por favor que me ayude, voy a hacer un préstamo con este banco. Entonces necesito que me autoricen los descuentos por nómina. Él me dijo: Edith, ¿estás segura? Mira que haciendo las cuentas no te queda salario y según la ley te tengo que dejar aunque sea pues el 50% de tu salario para poderte pagar. Entonces yo le dije: no se preocupe, que ya todo está fríamente calculado, usted no es sino que me firme la autorización para el descuento de nómina, yo ya organicé todo, entonces no se preocupe, todo está bajo control.
De un momento a otro él me mira y me dice, Edith, tú eres una administradora de empresas y como tal debes hacer una proyección para ver si ese préstamo es viable o no es viable. Cuando él me dijo esas palabras, yo sentí que era el mismo Dios que me estaba hablando. Y yo dije, sí, es verdad. Es como si el Señor me hubiera dicho a mí, a ver, Edith, ya te dije que te voy a dar ese regalo, ya te dije que voy a cumplir la promesa que te hice. Así que no te desesperes, ten paciencia, que no es en tu tiempo, sino a mi tiempo. No es a tu manera, sino a mi manera. Así que tomé aire, respiré y dije, sí, Señor, tienes razón. Eso es lo que debo de hacer. Empecé a creer en Dios, empecé a confiar en la voluntad de Dios y el Señor me fue dando unas estrategias para que tuviera acción, ¿sí? Entonces me hice una estrategia de ahorro, el Señor movió una fichita acá, movió otra fichita acá. Y hoy en día, iglesia, han pasado 6 años, yo no tengo deuda, el carro ya está pago. ¿Pero por qué? Porque tuve la paciencia y esperé en la voluntad de Dios. Amén. Y mire que recordando esta historia o esta vivencia mía, también recordé algo. Y recordé que el Señor nos ha dado a nosotros una promesa como iglesia. La promesa es ser la iglesia más grande del mundo. Eso nos lo dijo el Señor. Sí, es la promesa más maravillosa. El Señor nos dijo, a la iglesia cristiana Pacto de Amor será la iglesia más grande del mundo. Pero, ¿qué tal si nosotros nos quedamos aquí sentados? Imagínense donde yo me quedara sentada esperando que llegara el carro. Ah, no, el Señor ya me prometió que me iba a dar el carro, entonces yo me quedo aquí esperando a que llegue el carro. No, el Señor me dijo, tienes que moverte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir aquí, ir allá, mover aquí, hacer esto, para que tengas tu promesa, para que se cumpla esa promesa. Confía en mí, pero también muévete. Confía en mí, en mi voluntad, pero también ten acción. Y eso es lo que nosotros también tenemos que ser como miembros de esta iglesia, como líderes de esta iglesia, como comunidad que somos, en unidad, juntos y unánimes, tenemos que crear esas estrategias para la evangelización, para los ministerios, para la palabra, para la alabanza. En fin, tenemos que trabajar unidos para llevar esa palabra de aliento y llevarle a los demás también de que confíen en Dios y puedan ver sus promesas cumplidas. Iglesia, yo no sé cuál es la promesa que tú tienes personal con Dios, pero lo que sí sé es que si tú te activas, confías en el Señor y pones en práctica el fruto de la paciencia, el Señor va a cumplir, así como cumplió mi promesa. Amén. El Señor siempre va a cumplir las promesas, porque dice que no es hombre para mentir. Entonces Él va a cumplir lo que te prometió, aunque no siempre ocurre en el tiempo que uno desea. Más bien, con paciencia, Él permite que nosotros nos arrepintamos y lleguemos a Él, para que aquellos que son llamados y elegidos por su gracia puedan alcanzar ese don inefable. Amén, iglesia, pero también depende de nosotros, en desarrollar esos frutos del Espíritu Santo, ese fruto de la paciencia. Amén. El tercer paso que nosotros debemos seguir es el ejemplo de Jesús. Así que los invito para que vamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, que dice lo siguiente. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén, qué maravilla. En la primera parte del versículo 2, iglesia, se nos enseña la importancia de poner nuestros ojos en Jesucristo. Él es el comienzo y el final de nuestra esperanza. Jesucristo, con su ejemplo, es quien nos impulsa a seguir adelante cuando pensamos en desmayar, cuando estamos tristes, cuando estamos
con ganas de tirar la toalla, es quien nos renueva en ese caminar diario. Él renueva ese deseo de perseverar, de luchar, de seguir en constancia, ¿sí? En llenarnos de su amor, en seguir luchando, aún a pesar de las circunstancias adversas, porque tenemos todos los días que cruzar situaciones difíciles, todos los días tenemos que pasar por ellas, nos lo digo ahora en la palabra, tendremos muchas aflicciones, pero Él nos va a librar de todas ellas cuando tenemos confianza en el Señor, cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, amén. Entonces, cuando nosotros miramos el testimonio de Jesús y su ejemplo revelado en los evangelios, nuestra confianza y esperanza toman nuevas fuerzas y nuestra fe en Dios se renueva y el fruto de la paciencia, iglesia, se activa en nosotros. Y eso es lo que buscamos, que cada uno de los frutos se active, y el de la paciencia mucho más, porque hoy en día vivimos tan llenos de estrés que nos impacientamos muy fácilmente, nos irritamos muy fácilmente. Entonces, ese fruto es súper importante que lo desarrollemos en nuestra vida. Amén. Es por ello que debemos entrar todos los días, iglesia, en la presencia de Dios y renovarnos en Él, llenarnos de los frutos del Espíritu Santo para perseverar y alcanzar lo que Él nos ha prometido. Para el Hijo de Dios, su gozo fue siempre hacer la voluntad del Padre, siempre, aunque aquello implicara dolor y sufrimiento, pero siempre hizo la voluntad del Padre. Así, iglesia, que es un llamado también a que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre. Amén. El fruto de la paciencia, iglesia, es resistencia alegre, es constancia alegre, es perseverancia alegre. No importa las situaciones que tengamos, siempre tener el gozo y la alegría de Jesús. Recordemos que el Señor nos ha dicho que Él es nuestra fortaleza. Él está allí para apoyarnos y ayudarnos. No estamos solos. Dios quiere que seamos como Él. Dios se preocupa por cada uno de nosotros y lo hace con una compasión impresionante, iglesia, con mucha misericordia y mucha paciencia, porque Dios sí que nos tiene paciencia, iglesia, porque nosotros somos egoístas, nosotros no hacemos caso, nosotros somos necios, y el Señor, sin embargo, nos tiene tanta paciencia que Él está allí esperando que nosotros podamos cambiar verdaderamente. Amén, iglesia. Los tiempos son difíciles, lo hemos podido ver. En este momento estamos viviendo unos tiempos realmente difíciles y dice el Señor que esto apenas es el comienzo de los dolores. Así que es momento de ejercitarnos diariamente con cada uno de los frutos del Espíritu Santo para poder resistir con paciencia lo que viviremos de aquí en adelante. Así, como dice el Señor, no nos angustiemos por nada. Más bien sigamos orando y pidiéndole a Dios en toda ocasión que podamos ejercitar el fruto de la paciencia y podamos ser agradecidos, iglesia. Un corazón agradecido es un corazón o un terreno perfecto para ejercitar los frutos del Espíritu Santo, para poder ejercitar el fruto de la paciencia, poder tener una vida más agradable, más alegre. Este tiempo es demasiado corto, iglesia. Vivimos 80, 90 años, muchos viven menos. Entonces no vale la pena vivir amargados. Es el momento de cambiar, es el momento de empezar a disfrutar de las dádivas de Dios, de aquellos regalos maravillosos que nos da. Y los regalos maravillosos que nos ha dado es los frutos del Espíritu Santo. Así que yo los invito para que tomen cada uno de ellos, se apropien cada uno de ellos y con paciencia empiecen a ejercitarlos día a día. Sé que no es fácil. Nos irritamos, nos angustiamos, nos sentimos mal, pero iglesia, si empezamos a hacer el ejercicio, si empezamos a ejercitarnos día a día, yo sé que podemos alcanzar ese estado de alegría, de plenitud, de amor. Estamos para apoyarnos, somos una comunidad maravillosa que nos podemos apoyar unos a los otros.
Así, iglesia, que no se desanimen. Al contrario, como dice el Señor Jesucristo, anímense, que Él está con nosotros. Él ha prometido estar hasta el final de los tiempos. Tenemos un amigo y un compañero espectacular, el cual podemos seguirle los pasos para que nuestra vida sea más amena. Tengamos una vida tranquila, feliz, en medio de las aflicciones, en medio de las angustias, pero feliz. Amén. Gracias. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, mil y mil gracias, Señor, porque a ti te complace, Señor, habernos escogido, habernos llamado, Señor, como ese rebaño maravilloso de pacto de amor, Señor. Gracias, Papito hermoso, Señor, porque sabemos, Dios Todopoderoso, Señor, que tú nos darás las estrategias, Señor, para poder ejercitarnos día a día en los frutos del Espíritu Santo. Gracias, mi Rey, por tu amor, por tu gracia, por tu bendición. Hoy te alabo, te exalto, te doy gloria y honra por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Feliz noche. Gracias, mi querida Heidi. Una gran bendición. Definitivamente, podemos apreciar cuánta paciencia hace falta en este tiempo. Paciencia para los matrimonios, o la paciencia en los matrimonios, la paciencia en las parejas, la paciencia que necesitamos para realizar los negocios, la paciencia que necesitamos para relacionarnos con los amigos, etc. Y de igual manera podemos nosotros concluir que la impaciencia se da por la falta de amor, como les decía al principio de este mensaje, se da por la falta de amor. Por eso debemos nosotros primero orar y clamarle al Señor por ese fruto del amor, ese primer fruto que nosotros vimos en este maravilloso ciclo. Debemos orar y clamar todos los días a Dios también por el fruto de la paciencia, porque este mundo nos desespera, porque este mundo con todos sus afanes quiere hacer que nuestros corazones colapsen, y por eso es que muchas personas caen en tantas depresiones. Debemos pedirle al Señor que nos ayude en estos tiempos tan difíciles a esperar por sus promesas, a pedirle a Dios la paciencia de Dios. Así como Él tiene paciencia con nosotros, digámosle: Señor, nosotros también queremos tener paciencia contigo y paciencia con los demás. Y pedirle que nos ayude a aprender a convivir pacientemente y con amor con todos los demás y con nuestro entorno. Vamos entonces a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor. Gracias, yo te doy gracias, Señor, por la bendición maravillosa, Señor, de que en esta serie, en este ciclo de los frutos del Espíritu Santo, tú has tocado el corazón de las personas y estás haciendo, Señor, que esos testimonios cobren vida, esa vida maravillosa que todos necesitamos. Por eso hoy una vez más, Señor, te pedimos que nos des paciencia, que seamos pacientes con nuestros seres queridos, pacientes con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes. Tener esa paciencia, porque en tu tiempo, Señor, tú darás el fruto. Pero sí, Señor, ayúdanos a actuar en esa paciencia. Ayúdanos a dar los pasos que nosotros requerimos dar. Así como Job dio unos pasos de fe, así como Abraham dio unos pasos de fe, nosotros también queremos dar esos pasos de fe en Cristo Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria, y en su santo nombre decimos amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, una gran bendición. El domingo, les recuerdo una vez más, tenemos las dos reuniones a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. Yo los invito para que no dejen de congregarse. El deseo como siervos jadeantes para podernos llenar de esos frutos del Espíritu, debemos escuchar la palabra de Dios. Nos vemos el domingo y el próximo miércoles seguimos con esta serie y tendremos también un invitado muy especial. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao. Yeah.